Orar en el Espíritu trae sanidad y victoria a nuestras vidas. Orar en el Espíritu trae sanidad y victoria a nuestras vidas. Vamos a hacer una lectura en 1 Corintios 12 del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Volvemos a leer el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, hacemos énfasis, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Espíritu Santo, tú que eres el dador de los dones, en esta mañana queremos suplicar tu dirección, tu presencia, para exponer esta palabra tuya, Señor, que ha sido controversia entre tu pueblo, pero hoy queremos pedirte que tú, Señor, nos dirijas y bendigas, Señor, este estudio que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Dáselo. Es muy clara la Escritura cuando acabamos de entender que el Espíritu Santo es el que da los dones. Es el que da los dones. Esta porción de aquí de Corintios tiene un abanico de enseñanza tremenda. En primer lugar nos dice que el Espíritu Santo es el que da los dones y se le llama dones espirituales. Luego habla de que el Señor, hablando de Jesucristo, da los ministerios. Quiere decir que los ministerios los da Jesús, los dones los da el Espíritu Santo, y las operaciones, como Él las maneja, las da el Padre. ¡Wow! Entonces, pero ahorita vamos nada más como una llave, dice, como un cuadro sinóptico en la escuela, ahí lo ponemos. Entonces lo importante es que como el Espíritu Santo es el que les da los dones, siempre andamos buscando los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, todos son importantísimos y todos son necesarios, muchos para la vida de la iglesia como tal y otros
para la sanidad de nuestros cuerpos y aún de personas que no forman parte de la iglesia, pero reciben la bendición del Dios a través de hermanos, hermanas, a quienes Dios les ha dado el don de sanidad, o diferentes don de exhortación, de consolación, varias otras manifestaciones que el Espíritu Santo tiene. Pero hoy vamos a tratar con la dirección del Espíritu de poder entender, comprender y llevar a nuestras vidas y traer a nuestras vidas, pedirle al Señor que nos dé el don de lenguas. Don de lenguas, diversos géneros de lenguas. ¿Por qué le llama diversos géneros de lenguas? Porque las lenguas son un lenguaje espiritual que no entendemos, no comprendemos lo que se dice. Por eso el Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo que cuando hablamos en lenguas tratemos de no hacerlo en público y todos juntos, porque si entra una persona desconocida que no tiene conocimiento de estas cosas, va a decir que estamos locos y va a salir, dice, yo no vuelvo a mi GES nunca más, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de tener sabiduría y tener orden en las cosas. Pero eso no quiere decir que las lenguas, Dios nos ha dado los diversos géneros de lenguas, y es que esas lenguas que a veces no entendemos, o más bien dicho, no las entendemos, solamente el Espíritu Santo las entiende, de tal manera que Él las lleva a la presencia de Dios, y Dios, que es el que conoce todas las cosas, Él sabe lo que el Espíritu está diciendo a través de nuestro espíritu para que recibamos eso. Pero hay una cosa muy importante: los géneros de lenguas se manifiestan para sanidad, para alabanza, para adoración, para guerra espiritual. O sea, este lenguaje espiritual nos sirve para edificación de nuestras propias vidas, para declarar sanidad en nosotros, nos trae sanidad a nosotros, y también la usamos para sanidad de las personas. Entonces, si tenemos que es importante el género de lenguas, vamos a ir que la Biblia lo define, el hablar en lenguas, como orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo toma nuestra necesidad, toma nuestra oración, la satura con su poder y la lleva al Padre. Por eso encontramos en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Dentro del pueblo cristiano usamos el término orar en el Espíritu, que mayormente quiere decir estoy orando guiado por el Espíritu Santo. Estoy orando guiado por el Espíritu Santo. Aquí aparece una pregunta. Entonces, ¿qué hay de las otras oraciones? ¿Quiere decir que no son guiadas por el Espíritu Santo? Porque si decimos esta oración es guiada por el Espíritu Santo y las otras no son guiadas por el Espíritu Santo, nosotros sabemos una cosa, que cuando la Biblia menciona algo, la misma Biblia debe de darnos la respuesta. No la vamos a encontrar una interpretación en un diccionario, o que alguien nos venga a decir esta es la interpretación. No,
La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la cualidad de la divinidad de la Biblia. Por tanto, orar en el Espíritu, la palabra, el concepto de orar en el Espíritu debe de ser interpretado por la propia Biblia. Ahora, ¿cómo define la Biblia orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es también conocido como orar en lenguas. Wow, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, dijimos que la Biblia nos va a decir que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Vean 1 Corintios 14. Dice, el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios. 1 Corintios 14. Porque si yo, el apóstol Pablo dice, porque si yo oro en lengua, ¿qué? Desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, dice, nuestro entendimiento queda sin fruto. Quiere decir, no lo entendemos, porque es un lenguaje desconocido, es un lenguaje que no es comprensible. Por eso dice la palabra en el versículo 9, así también vosotros, desde el 14, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y luego dice, pero por lo cual el que habla, el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y luego el 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ahí es muy importante esta mención. Nosotros podemos cantar entendiendo lo que cantamos, como contamos cualquier canción. Pero cuando cantamos esa canción con el Espíritu, a veces no necesitamos decir las palabras. Sencillamente podemos cantar la canción, pero en el Espíritu aquella canción, aquel canto adquiere otra dimensión muy diferente. Pero cuando, como dice la palabra, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Quiere decir que la oración que nosotros podemos hacer una oración en el Espíritu, con un lenguaje desconocido, con una forma que le llaman los eruditos, le llaman glosolalia, que es un lenguaje de nuestras lenguas, donde no podemos identificar un idioma humano, o al menos que nosotros conozcamos. Que a veces que nosotros conozcamos, hemos oído y sabido de testimonios de personas que hablan en lenguas y están en una reunión y alguien de repente comienza a hablar en lenguas, y un hermano de otro país o de otra nación dice, ese hermano está hablando en mi lenguaje de mi nación, de mi país. Y el otro le dicen, oye, tú estuviste hablando en croata, en rumano, y dice, no sé, yo estaba orando y estaba declarando, y aquella persona lo estaba identificando, y no porque tuviera interpretación de lenguas, sino porque el lenguaje que estaba hablando él, dirigido por el Espíritu, era un idioma que se hablaba en esa nación. Y muchas veces nosotros sabemos que hay dialectos y todo en todo el mundo, tantos que a veces no nos podemos dar cuenta que lo que Dios está usando, o simple sencillamente estamos repitiendo una sílaba, o estamos diciendo, como le llamamos, monosílabos, de tal manera que lo importante es que el Espíritu Santo esté hablando con nosotros.
Por eso, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Quiere decir que no hay escapatoria para esto. Mi espíritu ora. Cuando tú oras en una lengua desconocida, ¿quién está orando? Nuestro espíritu. Es lo que Pablo estaba diciendo. Pero si yo oro una lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, no podemos descartar y decir que esto es netamente espiritual. Recuerden, por tanto, que orar en lenguas es orar en el espíritu. Amén. Muy bien. Ahora, orar en lenguas es algo que nunca se dio a los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, volvemos a repetir, son los que estaban bajo la ley. No es algo que se le diera en el Antiguo Testamento a nadie. A nadie se le dio el hablar en lenguas. Este orar en lenguas fue designado por Dios o apartado por Dios para este tiempo del nuevo pacto. Y bendito Dios, durante la comunión aprendimos lo que es ya el nuevo pacto. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiere decir que este lenguaje, el don de lenguas, solamente fue reservada por Dios para estas generaciones del nuevo pacto, no del Antiguo Testamento. Por eso, pregúntate, ¿por qué esta oración de hablar en lenguas es tan especial, es tan única? Porque nunca se había dado antes, sino hasta el día del Pentecostés. ¿Por qué es tan especial? Porque nunca se había dado antes. Fíjate, estamos hablando de 4,000 años y Dios no les dio a todos esos profetas, salmistas, reyes, toda la gente, los sumos sacerdotes. No se sabe, y la Biblia no nos dice que les hayan dado el don de lenguas o de hablar en el Espíritu. Es muy especial porque es una oración que sale de dentro de ti, sale de tu espíritu, y eso demuestra una cosa, que el don de lenguas es dado por el Espíritu Santo. Ya lo vimos cuando leímos Corintios 12, que el don, todos los dones fueron dados por el Espíritu Santo. Quiere decir que si tú hablas en lenguas o el Espíritu Santo está en ti, quiere decir, y esto demuestra que el Espíritu Santo vive en ti, y que si el Espíritu Santo vive en ti, quiere decir que la sangre de Jesucristo te perdonó y te limpió de tal manera que ahora eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Quiere decir, wow, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo a sus discípulos en el aposento alto que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros? Para siempre. ¿Con quién? Con nosotros. Por eso tenemos esa bendición de orar en lenguas. ¿Y saben qué? Tú eres un creyente en Cristo, tienes el Espíritu Santo, tienes los dones, y el don de hablar en lenguas Dios se lo dio a muchas personas, se los dio a todo su pueblo, pero la circunstancia es que este es un don que
tú anhelas, tú deseas, tú puedes manejar a libertad de tal manera que cuando Dios te lo da, tú puedes usarlo o no usarlo. Pero quiero decirte una cosa: por el hecho que no lo hemos usado, hemos estado perdiendo muchas batallas, muchas victorias. Por eso el título es Orar en el Espíritu, o sea, orar en lenguas trae sanidad y victoria a nuestras vidas. Trae sanidad y victoria a nuestras vidas. No lo estamos usando, no lo estamos aprovechando porque no nos lo enseñaron, otros porque se los enseñaron pero no creen, no lo aceptan. Por eso dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un tema que está escrito en la Biblia, es un tema que está escrito en el Nuevo Testamento, es un tema que debemos aprender. Por eso un gran número de cristianos desconocen esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Otros la conocen, pero les da pena reconocer que tienen el don de lenguas. Otros no lo quieren hablar porque tienen temor a que se burlen de ellos. Pero una cosa es muy importante, que este don es para hablar en forma particular, escúchalo, y personal con Dios. Es un don para hablar en forma particular y personal con Dios. No es para hablar en público, es para adoración, forma personal, para adoración, para alabanza, para intercesión, para sanidad o para guerra espiritual. Y dije no en público, a menos que por indicación de Dios Él te haga hablarlo en público. Pero si Dios lo está haciendo que tú lo hables en público, seguramente Dios ha preparado a alguien para que interprete y pueda la iglesia recibir aquel mensaje que Dios está hablando a través de aquel siervo. ¿Se entendió? Muy bien, entonces es un don, dáselo fuerte. Es para hablarlo en forma particular y personal con Dios, no en público. Vuelvo a repetir, para adoración. Llega un momento en que nuestra adoración, nuestra alabanza, yo se los digo por mí mismo, estoy alabando a Dios y se me acaban las palabras para alabar a Dios, adjetivos para alabar a Dios. Y a veces digo, Señor, perdóname, pero tú eres santo, tú eres el todopoderoso, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, eres mi Dios, el creador y sustentador del universo, tú eres el Señor. Bueno, y en un momento digo, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Y luego unos me han dicho, vete a los salmos, ahí hay muchas palabras que puedes usar para seguir alabando. Muy bien, voy a los salmos y de repente está una alabanza, viene otra cosa, se me distrae. Entonces, cuando llegue ese punto, empieza a usar el don de lenguas que Dios te ha dado. Empieza a alabar. Entonces estoy alabando, Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey de reyes. Y el don de lenguas es uno de los dones donde por voluntad tuya lo puedes ejecutar o lo puedes guardar. Nadie va a empezar a hablar en lenguas porque ya algo se le metió. No, es el Espíritu Santo que está ahí dentro de él. Y así como dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No, alguien dice, ay, es que me entró algo y empezó a profetizar, no. El Espíritu Santo, el Espíritu está en él, pero Dios se lo dio a la persona, y ese espíritu profético, el profeta lo usa o no lo usa, lo dice o no lo dice, sabe si es prudente o no prudente, si lo debe de hacer o no lo debe de hacer. Eso es sabiduría que viene de Dios.
también el don de lenguas, no podemos estar soltándonos nada más así. Entonces yo empiezo a alabar ¿qué hice ahorita? Usarlo voluntariamente para enseñanza, para que vean que lo podemos decir. Y ¿saben qué? Yo digo, es que yo tengo un lenguaje especial, Señor. Un tiempo me da una forma, otro tiempo me da otra forma, y a veces en un día son diferentes. Y entonces yo digo, Señor, nada más porque yo leo tu palabra y creo lo que está diciendo, pero si no estoy loco. La realidad, esa es una realidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que entramos? Empezamos a creer las cosas sobrenaturales de Dios. Estamos creyendo en las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces empezamos para adoración, para alabanza, para intercesión. Señor, te pido, Señor, por la salud de Lupita, mi esposa. Te ruego, Señor, por esto. Y de repente empiezo Charama Cristo Rompara Kansai Rasham Marika Tane. Y yo sé que estoy reprendiendo espíritu de enfermedad en mi interior. No sé qué estoy hablando, pero el corazón, el Espíritu Santo, que conoce el deseo de mi interior, de mi espíritu, Él está usando un lenguaje para que llegue al cielo. Y además yo sé que también los espíritus malignos entienden ese lenguaje, me entienden que Dios nos ha dado, y estamos decretando sanidad, estamos decretando liberación, o estamos en el nombre de Jesucristo hablando en lenguas, sacando fuera demonios. Yo he visto que también para sanidad podemos hablarlo, y nos hemos perdido de la bendición de hablar en lenguas por temor al que dirán, se van a reír de mí. Pues a veces cuando estás en un hospital no te puedes soltar, no te vas a soltar, pero en ese momento puedes hacerlo en silencio y estar entre lenguas y estar declarando la sanidad para ese enfermo, y créeme que se va a levantar, porque no es tu oración. Bueno, sí es tu oración, pero es dirigida por el Espíritu Santo, y vas a empezar a ver más milagros que antes. Hace muchos años, una vez vino una persona aquí y me dijo, tengo lastimada la espalda, me van a operar de los meniscos y todo. Y hablé de sanidad en aquella ocasión, y me dijo, ore por mí. Y yo, como médico, sé lo que es las vértebras y las calcificaciones y los discos desgastados, y dije, Señor, solamente milagros, solamente los milagros. Pues yo oraba, Señor, sana al enfermo, lo declaro en sanidad y toda la cosa. Pero en aquella ocasión recuerdo que puse mi mano sobre su cabeza y puse mi mano sobre la espalda, y cuando estaba orando por la sanidad, empezó de mi boca a salir y empecé a orar, declaro, y en mi interior yo sabía que estaba diciendo vértebras, discos, ligamentos, discos intervertebrales, líquido sinovial, todo eso estaba diciéndolo. Yo sabía que mi interior estaba diciendo, no llevaba un orden, sencillamente estaba diciendo. Cuando sentí que empezaba de mi mano derecha, como un fuego empezaba a bajar por su cuerpo, y no sé si él lo sentía o no, pero yo lo sentía. Y entonces ya después me dijo, wow, se me quitó el dolor. Y después vino a dar testimonio de que se había curado, que ya no tenía dolores, y que a los doctores les decían, pues ya estás bien, qué bueno, gloria a Dios. Y ahí me di cuenta, pero a mí me daba pena, fíjense, siendo el pastor, declarar que había don de lenguas, porque entre el pueblo cristiano mucha gente se opone al hablar en lenguas. Dicen que es carismático, que es pentecostal, y te quieren encajonar en diferentes
denominaciones cristiano-evangélicas donde te quieren encerrar y decir: es que tú eres de ese grupo de los que hablan en lenguas, tú eres de ese grupo que los que creen en sanidades, tú eres de ese grupo de los que dicen que hay milagros, tú eres de ese grupo de los que hablan de prosperidad, como si estuviera fuera de las Escrituras. Pero la realidad es que todo eso nos mantenía restringidos para no hacerlo. ¿Cuántas veces ahora yo, cuando están enfermos mis nietos, Elías, llego y pongo mis manos, pero yo, como está Dani, está él y está mi nieto, y el Señor, te declaro sanidad para ello, y empiezo, porque hay una expresión en lenguas que el Señor me ha dado, que cuando yo declaro algo en el idioma conocido, en el español, y luego lo apoyo con esa porción, aquel milagro sucede. Aquel milagro sucede, y entonces yo digo: Señor, no está en mí, eres tú el que hace los milagros. Yo lo digo en el nombre de Jesús, y tú eres el que hace los milagros, y el Espíritu Santo es el que hace los milagros. Por eso hay para intercesión, sanidad, para guerra espiritual. Pero yo, como pastor de Mijés, quiero hacer como dijo el apóstol Pablo a los Efesios en Hechos 20, 26 al 27. En Hechos 20, 26 al 27 dice, el apóstol Pablo está hablando y dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo, como pastor, quiero decirles esto. El apóstol Pablo había ya viajado sus 3 viajes misioneros, y en ese momento el Espíritu Santo le hizo sentir que él ya iba a partir de este mundo. Entonces él se empieza a despedir, y ese día que dice que llamó a todos los que estaban en Éfeso a Mileto, o estaba en Mileto y luego llamó a Éfeso. Lo importante es que él los llamó y les empezó a decir que Dios los había bendecido, que les había dado, y les dijo esta declaración: yo no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. Estoy limpio de mi conciencia, de que no les oculté nada. Estoy limpio de conciencia de que por vergüenza no les enseñé tal cosa. Y yo quiero decirles hoy, como pastor, que me siento en paz, porque sé que el Señor me está dando una puerta para enseñarles varias cosas, como por eso ahorita el don de lenguas, y aplicarlo y irlo aplicando. Va a haber varios mensajes acerca del don de lenguas, que es hablar en el Espíritu, de cómo manejarlo, cómo sirve para sanidad, cómo sirve para edificación, como por ejemplo este texto que continúa ahorita, dice en Hechos, dice 1 Corintios 14, 4. Y quiero aclararles que si ustedes leen la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, todo el capítulo 14, que tiene 40 versículos, hablan única y exclusivamente del don de lenguas. No sé, alguna gente a veces lo han leído en la Biblia y no se dan cuenta de que si a veces con un versículo es suficiente, pero ese habla 40 para explicar, para hacernos entender, porque él sabía que el Espíritu Santo, y sabía que iba a haber confusión, que iba a haber polémica, que iba a haber muchas cosas. Entonces él aclara y enseña muchas de estas cosas. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Lengua extraña. La palabra de Dios no dice que no es extraña. Hay otros que yo los oigo hablar en lenguas y se sueltan raca, traca, traca, misma para cara, para tica, traca, 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 traca. Yo dije que no tiene otra forma de hablar. Y empiezo a pensar, pero es el diablo que te empieza a distraer. ¿Qué tienes tú que estar oyendo? Si él está hablando por el Espíritu al Espíritu, entonces es un lenguaje espiritual. A lo mejor hay un lugar donde traca, 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 es solamente, a lo mejor está diciendo poder en Cristo, poder en Cristo, poder en Cristo, poder en Cristo, y tú piensas que está traca, 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 traca. No, él está diciendo, declarando: el amor de Dios salva, el amor de Dios salva, el amor de Dios. Y nada más eso está diciendo, o está diciendo: salva, salva, sana, 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 sana. ¿Qué estamos haciendo?
Así es que ya no te debe dar pena, pero pues trato yo de aconsejarles, decirles, no lo hagas enfrente de una persona que no entiende, que no comprende, que no sabe, que no tiene madurez espiritual para comprender. Si estás con tu esposo y tu esposo es cristiano, adelante. Si es al revés, si eres cristiana, si es cristiano y tu esposa es cristiana, adelante. Pero si alguno de ellos no es, métete a tu baño y empieza ya a hablar y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, traca, y empieza a hablar, decir, sana, sálvalo, destápale sus oídos, Señor, abre su mente, abre su corazón, y empieza a declarar a la victoria, y el Espíritu Santo va a moverse, porque es su lenguaje extraño. Está escrito. Si no estuviera escrito, me callo. Pero dice lengua extraña. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Sabemos que hay dones que son más notorios, dones que son de bendición para el grupo. En este caso, este es un don muy personal, pero un don que a ti te va a bendecir para obrar señales, prodigios y milagros. Pero para ti, para que obres, no para en conjunto, pero todos en conjunto. Yo a veces he visto algunas congregaciones que he asistido, cuando dice el predicador, vamos a declarar y vamos a hablar en lenguas, que todo enemigo salga de esta ciudad, y empiezan todos a hablar en lenguas y se oye un ruido tremendo. Yo ahí, cuando he estado ahí, le digo, Señor, no están de acuerdo a tu palabra. Dice que en público no, porque si hay alguien extraño, ¿qué va a pensar? ¿Para qué ese predicador llama a toda la congregación a hablar en lenguas? Pero si tú lo dices, Señor, si eso es necesario para recuperar la ciudad, pues atar todo espíritu, todo principado, porque las ciudades están controladas por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas, por huestes espirituales de maldad. Hay zonas de la ciudad que están dominadas por prostitución, zonas de la ciudad que están dominadas por narcotráfico, zonas de la ciudad que están gobernadas por ladrones, por adulterio, por prostitución, por brujería, por hechicería. Ahora ya te los ponen en los postes vas caminando por la avenida y tarot, y yo te adivino el futuro y te leo las manos y la carta. Brujería total y completa. Y entonces cuando yo veo, Señor, cancelo eso en el nombre de Jesús, y empiezo en mi carro a hablar por enseñanza, se los digo, y estoy cancelando. Cuando paso por una tienda de imágenes y de idolatría, Señor, que se seque cada espíritu maligno que está detrás de cada imagen. Se secan, se mueren y callo sus bocas mentirosas. Y empiezo a declarar en lenguas. ¿Y por qué no enseñárselos a ustedes? Si lo vivimos, si lo gozamos, si lo tenemos en victoria y ha sido de bendición para nuestras vidas, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y todos decimos: asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica qué bonito llegar, que llega el profeta y nos lanza una palabra profética y todo, y arrebato. Está bien, eso es bueno. Para eso Dios nos dio la palabra profética, y a los profetas les dio esa capacidad, ese don. Acuérdense dos cosas: uno es el don de profecía y otro es el ministerio profético. Allí es donde empezamos a entender lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14. El Espíritu da su regalo para nosotros, son dones espirituales. El Señor Jesús da ministerios, Efesios 4. Y el Señor, el Padre, da las operaciones, es donde se hace, cómo se hace, en qué lugar, es el que designa. Entonces tenemos que aprender de que el Señor Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo están manejándose y controlando, dirigiendo a su pueblo, dirigiéndote a ti si tú eres un hijo de Dios y quieres participar de las bendiciones que Él tiene. Y todos decimos: así es que si la palabra dice asimismo se edifica, quiere decir que tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, el hablar en lenguas tiene un efecto benéfico en ti mismo, de sanidad y de vida a tu cuerpo. Cuando oras en lenguas te estás edificando como lo que eres. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Quiere decir, glorificamos a Dios, pero tu espíritu, tu interior, ¿qué eres tú? Dice el apóstol: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quiere decir que nosotros somos templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que mantenerlo sano, tenemos que mantenerlo fuerte, tenemos que mantenerlo bien. Entonces empieza a orar: Señor Jesús, sáname, Ashimara, Karaporoko Sonai, Arishimiri, Patakasanrai. Tócate el corazón, tócate el riñón, tócate la pierna, tócate tu cabeza. Si sientes que ya te estás atrofiando, que ya se te olvidan las cosas, empieza: Señor, se limpia todo. No sabes cómo vas a decir que tú no eres médico, no sabes qué es lo que necesitas, si tus arterias, tu circulación, o si hay Alzheimer o algo. Señor, cancelamos a Maraki, y empiezas a hablar, pero nadie se va a reír de ti porque estás tú solo. Pero estás teniendo bendiciones porque tú sabes que estás orándole a Dios y que el Espíritu Santo está dirigiendo esa oración. Tu hijo va a sanar, tu esposa va a sanar, todos van a sanar. Ahora que Lupita está internada en terapia intensiva, el médico dijo que tenían que hacer un procedimiento no muy conveniente para ella en lo físico. Entonces entré yo al cuarto ese donde está, cerré la puerta y empecé a clamar, declarando en lenguas que ese pulmón se quita, esa neumonía que está invadiendo todo su pulmón y que estaba invadiendo el otro. Entonces estábamos declarando y empecé a declarar: Señor, Señor, y se me acababan las palabras: sana, 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 sana su pulmón. Entonces empecé a declarar en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, clamando, echando fuera, guerreando, alabando, bendiciendo. ¿Qué más? ¿Qué más, Señor? Solamente así podemos fluir. En la noche me dice que le pusieron un aparato para que pudiera respirar más. Fui ayer en la mañana y me dicen, el doctor dice: tomamos una radiografía de ayer a hoy. Dice el radiólogo que hay una mejoría notable. Dije: gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Una mejoría notable. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en una franca guerra espiritual contra el espíritu de muerte que quiere destruir, que quiere lastimar, que quiere destruir tu vida, mi vida, la vida de nuestros hogares, de nuestra familia, nuestra empresa, nuestros negocios. Pero ¿sabes qué? Porque el diablo sabe que si no te detiene, cosas grandes van a venir en tu vida y van a venir para esta iglesia. Él sabe que si ese milagro sucede, va a ser un boom para todos los tiempos. Por eso yo dije: ¿cómo puede ser que yo estoy hablando en lenguas y estoy intercediendo? A lo mejor alguien más lo necesita. Y el Espíritu no me dejó. Enseña esto a mi pueblo. Enseña esto a mi pueblo, lo que es hablar en lenguas y ser sumergidos
totalmente en la presencia del Espíritu. Y cuando eres sumergido en la presencia del Espíritu, tu espíritu empieza a fluir. Y ese ser sumergido en el Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo en agua. ¿Qué pasa con el bautismo en agua? Somos sumergidos en el agua totalmente, declarando que hemos muerto al pecado, que hemos sido sumergidos para sepultura, pero para resurrección a una nueva vida en Cristo. Eso es el bautismo en agua, eso simboliza. Por eso es que en este asunto del hablar en lenguas, la importancia es el bautismo del Espíritu. Es muy sencillo como decirte, ya se los expliqué hace unas 2-3 semanas, no sé qué día, pero les decía que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, lo recibimos en nuestra vida y lo tenemos dentro de nosotros, pero que muchas veces lo tenemos solamente en la sala. No le hemos dado posesión de todo. Y eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Una cosa es presencia. El Espíritu Santo está en ti. Si recibiste a Jesucristo, está en ti. Tú tienes al Espíritu Santo. Nadie te lo va a quitar, porque lo acabamos de leer. El Señor Jesucristo dijo: estará con ustedes ¿para cuándo? Entonces aquí el Espíritu, pero Dios dijo: ahora llénate. Y ahora otra más: sumérgete. Sé bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es que quedamos sumergidos total y completamente. Y después viene la unción pero esa unción es para que prediques, para que hables un discurso, para que vayas a hacer una misión especial. Tú que eres ingeniero, para construir un edificio, te da la unción para construirlo. Si eres maestro, para que te unge, para que seas el mejor maestro de las mejores clases. Y así tenemos unción para hacer nuestras tareas, las obras del reino y aún las que no son del reino. Somos ungidos por Dios para operar, para recetar, para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros clamamos a Él y nos sumergimos en su presencia. Es un deseo, un anhelo. Y quiero decirles que, no sé si dejarlo para el martes, o el martes termino el mensaje y nos lanzamos a... Bueno, Señor, en tu nombre. En Romanos 8:26 leemos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, que dice, intercede por nosotros. ¿Qué cosas son los gemidos indecibles? Esa lengua que tú no sabes, que tú no entiendes, pero que está saliendo de tu boca. Es el mismo Espíritu que te lo está dando para que tú declares. No salió de ti. Ahorita, el martes voy a terminar la enseñanza todavía, pero no quiero que se me vaya nadie. Si tú deseas hablar en lenguas, si tú deseas hablar en lenguas, quiero decirte esto. Te animo a orar en lenguas. Te animo a orar en lenguas, especialmente por las situaciones en las que te sientes preocupado, en las que sientes que no tienes poder, ya sea un problema en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa. Cuando sientes que ya no puedes más que decir, empieza a orar en lenguas.
Puede ser una relación tensa con tus hijos, con tu cónyuge, o no andan en buenos caminos, o tú mismo sabes que necesitas esa victoria, un rompimiento completo. Eso sale con hablar en lenguas. Por eso perdiste un trabajo y no sabes qué hacer ni qué decir. Empieza a adorar en lenguas, empieza a declarar lo que piensas en lenguas. Todos enfrentamos necesidades y problemas, y sobre todo cuando nos dan diagnósticos de enfermedades en nuestro cuerpo, diagnósticos que dicen que nuestro corazón está malo, nuestro hígado, nuestros riñones, hombros, rodillas, cualquier órgano, aparato o sistema. Muchas veces no sabemos cómo orar. Ese es precisamente el ministerio del Espíritu Santo. Él nos enseña que a través de orar en el Espíritu e interceder por nosotros mismos, por nuestros seres amados, por las situaciones de nuestra familia, va a haber victoria. Por eso dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Tú quieres hablar en lenguas? Y tu pregunta es: ¿cómo puedo hacerlo? Escucha lo que te voy a leer. Una cosa es muy importante, que debes de saber: cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos declarado como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento Dios nos dice, no nos dijo, nos dice, quiere decir, nos está diciendo en su palabra que hemos nacido de nuevo. Si tú has recibido a Jesucristo, has nacido de nuevo. La palabra dice que tú eres su hijo. En este momento eres su hijo, que Él es tu Padre y que Él te da el regalo de la presencia de su Santo Espíritu dentro de ti. En el momento que recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo entró, vive en ti, nunca te ha dejado, va a estar contigo para siempre. Pero ¿por qué digo esto? Porque si estás aquí y quieres hablar en lenguas y todavía no recibes a Jesucristo en tu corazón, tienes que recibir a Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz para salvarte. Y que quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere darte vida eterna, quiere que seas su hijo, y que como hijo tenga las bendiciones de la presencia del Espíritu Santo en ti y puedas tomarte de su mano, orar bendiciendo su nombre y declarando palabras de victoria en la oración del Espíritu, que es hablar en lenguas. Por eso necesitas recibir a Jesucristo. Y por lo tanto, si tú recibes a Jesucristo, nunca dudes de la presencia del Espíritu Santo que está en ti y que está dentro de ti. Y como dice la Escritura, si tú ya has recibido a Jesucristo y sabes que el Espíritu Santo está en ti, la Biblia dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Declara la palabra, hermano. Declara la palabra. Declara la sanidad. Declara la salvación. Declara la victoria. Declárala. Porque de tu interior saldrán ríos de agua viva. Primer punto: si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, pónganse todos de pie porque ya estamos terminando. Si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, ¿quieres recibirlo? ¿Quieres que Él te salve, te perdone tus pecados para que vayas al cielo? Si es así, ahí donde estás, repite esta oración. Los demás de la iglesia nos apoyan repitiendo la oración, apoyando esta situación espiritual. Saben que este momento no es para hablar en lenguas. No es momento para que la gente hable en lenguas, sino un momento de vida eterna o muerte eterna. Fíjate qué tan impulsante, qué tan crucial es este momento. Si recibes a Jesucristo, vida eterna.
Si no recibes a Jesucristo, continúas en muerte y muerte eterna. Por eso yo te invito a que lo recibas. Te invito a que lo recibas. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados. Sé que mis pecados me llevan a la separación eterna de ti, que es la muerte eterna. Pero hoy escucho tu voz que me dices: yo te amo, quiero salvarte, déjame entrar en tu corazón. Y yo te digo: Señor Jesús, ven, te invito a entrar a mi corazón. Límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Dame la vida eterna que tú ganaste en la cruz para mí. Y también dame a tu Espíritu Santo para que venga para estar conmigo para siempre. Gracias, Señor Jesús. Ahora declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Que tú eres mi Padre y que yo desde ahora soy tu hijo para siempre. Amén. Dáselo fuerte. Wow, 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 wow. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano ahí en su lugar. Si lo hiciste por primera vez, levántala en alto, porque quiero orar por ti. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien? Todos los que hayan hecho esta oración por primera vez, pasen rápidamente al frente. Pasen rápidamente los que hayan hecho esta oración por primera vez. Pasen al frente rápidamente. No se queden en su lugar. Acuérdate que esto es salvación. Esto es vida eterna. Esto es lo mejor que te puede pasar. Aunque no hablaras en lenguas, no importa. Lo más importante es la salvación, la vida eterna. Ahora, perdón de nuestros pecados, liberación. Todo es una grande bendición. No te quedes allí en tu lugar. Y un recordatorio: invita a tus conocidos, invita a tus amigos para que vengan a escuchar siempre una palabra que traerá salvación, perdón de pecados para sus vidas. Siempre, 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 en el nombre de Jesús. Una persona, un servidor detrás de cada uno de ellos, con su cubrebocas, para que les den un abrazo terminando. En el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias por estas personas que hoy forman parte del reino de los cielos. Gracias te doy, Padre, por sus vidas. Te doy gracias por su salvación. Te doy gracias porque ellos ahora tienen vida eterna. Nunca van a ir al infierno. Pase lo que pase, tú los vas a guardar conforme a tu palabra, porque nada ni nadie los podrá separar de tu mano. Me los bendigo y bendigo sus familias, bendigo sus hogares. Y si alguno de ellos está enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Amén. Dales un abrazo. Les van a dar un abrazo. Tú me llevas más allá
este momento, si tú hablas en lenguas y tú ya sabes que tienes el don y no lo has usado, es el momento en el que tú le digas: Señor, reactiva tu don en mí. Gracias por recordarme quién soy, lo que tú me has dado. Yo quiero honrarte y glorificar tu nombre. Eso es para los que ya lo sabemos, lo creemos y lo tenemos. Pero si tú nunca has hablado en lenguas, o no sabías que podías tenerlo, o quieres tenerlo, a ti te invito a que pases rápidamente aquí al frente. Si tú lo anhelas y lo deseas, quiero decirles a todos los que quedaron en su lugar, yo sé que los que quedaron en su lugar entienden claramente esto, y ustedes que están acá al frente, ustedes son hijos e hijas de Dios, tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes. Lo que tienen nada más que hacer es decirle: Señor Jesús, yo deseo que el don de lenguas, el orar en el Espíritu, Señor, sea activado en mí. Yo quiero ser edificado en mi cuerpo y en mi alma, y quiero ser de bendición para intercesión, para sanidad y aún para la guerra espiritual de liberación. Sé, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo está en mí, y hoy quiero, Señor, recibir esta bendición del hablar en lenguas. Recibo, Señor, recibo, aceite. Estoy aquí, desesperado por ti, con el corazón sediento, que espera beber de ti. Estoy aquí, levanta tus manos, desesperado por ti, con el corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan enfermos, se sanarán con tú. Dile: queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por
Espíritu Santo, llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Con mi corazón sediento, espera de ver de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenamos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena este lugar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenados de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás.
Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por darnos los dones. Gracias, Señor. Danos con Él, con los dones, la sabiduría para usarlos. Sabemos que tu iglesia se levanta poderosa. Todos los creyentes en tu Hijo Jesucristo que escuchen la voz tuya de tu Espíritu, estamos siendo edificados, fortalecidos, levantados para la gloria de tu nombre y el extendimiento de tu reino. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.